Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Federico Ferrero, en nombre del Comité de Educación en Línea de FLASIC, les damos la bienvenida a esta conferencia de la licenciada Carla Prudencio. Bueno, Carla es muy conocida, no obstante les voy a contar algunos de sus antecedentes. Carla es licenciada en enfermería, es coordinadora de educación continua de enfermería del Hospital Pediátrico Juan Garrahan, en Argentina. Es responsable del Centro de Simulación Pediátrico del Hospital Garrahan. También es diplomada en simulación clínica por la Universidad Finisterra de Chile. Es instructora en simulación por la Sociedad Europea de Simulación Clínica, por el Hospital de Vallecilla de España y por el Colegio Médico de Pensilvania de Estados Unidos. Carla además es autora de un conjunto de ponencias, de papers y de trabajos sobre la temática y es docente de diferentes cursos de simulación. El tema que va a tratar ella es pre-briefing, y bueno, como siempre un poco la dinámica del espacio de estas conferencias es que primero vamos a escuchar la conferencia de la licenciada Prudencio, y luego vamos a abrir un espacio para el intercambio y las preguntas que ustedes puedan tener. Carla, cuando quieras. Muchas gracias, estamos en enero y en muchos lugares de América Latina es época de vacaciones. El tema del cual vamos a desarrollar es muy apasionante, es pre-briefing, y me puse a revisar mucha literatura, pero tenemos 25 minutos nada más, por lo cual va a ser un desafío, y voy a topicar los aspectos más relevantes, y creo que va a quedar material para próximos encuentros. Vamos a tratar de, miren que, ahí está, de por lo menos revisar el concepto, que es pre-briefing, que escuchamos y vemos en algunos textos, cómo se denomina habitualmente, si es realmente la palabra pre-briefing lo que entendemos todo, por qué decimos que es importante y por qué decimos que hay que aplicarlo, si existen fases o pasos, ¿sí?, para aplicar el debriefing, y no creo que lleguemos, pero lo mencioné y lo puse, es cómo lo aplicamos en sí y cómo lo medimos. El tiempo es reducido, así que todo lo que podamos. Empecé la presentación tomando una definición que es del diccionario de la SSH, que todos conocen, que es la entidad mundial que reúne expertos y de toda su trayectoria a nivel mundial se sientan a pensar. Y esta es una de las definiciones que me gustó, no es la más completa, pero es la más conocida, donde dice que esta etapa de inicio es para informar, es para orientar, y tiene que ser realizada antes de la experiencia basada en simulación. Esta función la tiene el instructor, pero lo que uno quiere como objetivo final es preparar al estudiante o a los participantes para que tengan mayor introducción al tema de lo que van a hacer. Pero lo que tiene que tener muy claro cuando uno hace el pre-briefing es que yo quiero alcanzar los objetivos de aprendizaje. Así que es una de las definiciones más comunes. De hecho, está la cita del diccionario para que lo puedan bajar, porque casi todo lo que puse es material que se encuentra free en la web. Pero dentro de qué es también, me pareció interesante que ustedes entiendan que la etapa introductoria o el pre-briefing tiene un lugar dentro del escenario. Cuando hacemos simulación, tenemos que dividir 3 fases, y hoy ya son reconocidas. 1, entender que ya tiene nombre, y que el INALS la divide o la establece como primero el pre-briefing, luego el escenario, que es el hands-on, es ya hacer la actividad práctica, y luego lo que decimos que siempre, y que es lo más importante, es el debriefing. Al escribir esta estructura de separación y poder decir que hay 3 fases, significa que hoy existe el espacio. Antes, y mucha literatura, de hecho si ustedes buscan y googlean y hacen búsquedas bibliográficas a nivel de evidencia, hay mucho sobre diseño y hay mucho sobre debriefing, pero hay poco justamente sobre la etapa inicial que es el pre-briefing. El INALS, ¿sí?, que es la Asociación Internacional de Simulación Clínica en Enfermería,
creó los estándares de buenas prácticas. Y hay 3 estándares que hablan sobre esto. 1, el diseño, porque justamente es cuando me siento a planificar, a pensar lo que voy a hacer, es el diseño, y ahí tiene que estar. 2, en la facilitación, el método que voy a utilizar para la facilitación y las características como docente facilitador tiene que estar. Y por supuesto, tenerlo en cuenta en la última etapa, que es el debriefing. Así que dentro de los estándares vamos a ampliar un poco más y trabajar sobre el diseño y la facilitación. Después está un libro muy interesante que tiene ahí el gráfico, que es el libro de Master in Simulation, que está muy bueno, y también ya habla de cuando uno desea la simulación tiene 3 fases, y la divide en planificación y pre-briefing. Luego habla de una fase 2, que es la implementación del escenario, lo que también se denominan hands-on algunos, y la fase 3, que es el debriefing y la evaluación. Si uno resume, podemos decir que cuando hablamos del desarrollo de la simulación, tenemos pre-briefing primero, segundo el escenario, tercero el debriefing. Uno puede entrar a la página del INALS y puede bajar tranquilamente los estándares y también están free todos. Así que el libro, el Master in Simulation, sí está para compra, pero bueno, luego vemos cómo podemos compartir cierto material. Y hablando con otros expertos en el mundo, es un tema que preocupa a aquellos que tenemos cierto camino en la simulación clínica. Y leyendo literatura y escuchando a otros colegas, cuando me dicen, hagamos el brief, iniciamos el briefing, iniciamos la presimulación, iniciamos la introducción, y eso me parece que esta diferencia de conceptos puede confundir a veces al estudiante y al mismo docente. Por lo cual, esta cita de Esther de León y Mestres de España, me la han compartido, todavía no está libre, así que solo puedo citar y mencionar algunos aspectos, donde está en debate si todos entendemos de la misma manera qué es el pre-briefing. De hecho, en el ámbito y en el idioma anglosajón, ustedes lo van a encontrar como brief, briefing o pre-briefing, y si uno lo traspola a nuestro idioma, vamos a encontrarlo más como introducción al curso, introducción a la simulación, presimulación. Lo que tiene que quedar claro, como siempre digo, es entender el concepto, que todos, si no nos vamos a poner de acuerdo a decir pre-briefing, entender entonces a qué denomino brief, a qué denomino briefing, a qué denomino introducción. Y eso es una tarea que tenemos que pensar en el ahora, por eso estuve hablando con Esther de León, que hay que trabajar en cierta terminología acoplada a América Latina para no confundir las terminologías en inglés. Así que esa cita, que ese artículo está muy bueno, dentro de poco va a estar para acceso, pero por ahora me permitió el tema profundizar y poder decir que también hay otra recuperación bibliográfica de Estados Unidos donde ellos tienen muy claro, porque está en su idioma, brief y briefing, pero en América Latina no está muy claro y tiende a confundir. También puse uno de los conceptos que pone la SSH de briefing. ¿Saben por qué lo puse? Porque leyendo esta literatura dice que es importante dentro de la traducción el briefing, que es el momento ya de inicio casi a la simulación. Entonces, de hecho, ahí empezaron a clasificar como a tener primero una introducción, luego una orientación, y que la última fase dentro del pre-briefing sea el briefing, que es cuando ya casi voy a iniciar. Parece un juego de palabras, pero cuando uno empieza a leer está bueno entender a qué se domina cada uno de los conceptos. Vamos a ir avanzando. El INALS, ¿sí? De hecho también trabajó en terminología y en glosario, y también definió por qué era importante iniciar y comenzar con un pre-briefing para mejorar el aprendizaje de la simulación. Y ya empezó a introducir algunos conceptos más amplios, hablar del ambiente seguro y hablar del contrato de ficción. ¿Por qué lo marqué? Porque lo que le va a dar más fuerza para favorecer el aprendizaje son muchos factores, pero hay 2 muy importantes, y son estos. No vamos a poder hoy ampliarlo,
les invito a profundizar, a leer muchos artículos de Jenny Rudolph, que habla mucho de la seguridad psicológica, y eso es lo que marca que se comprometa realmente el estudiante del profesional. Hablar del contrato de ficción, tenemos que entender nosotros primero que tenemos que entender también esta clasificación de la fidelidad conceptual, de la psicológica y de la física, que esto va a ayudar a que nuestros profesionales entiendan que esto es de verdad. Así que estos dos conceptos que ya menciona el INALS en el glosario, entiendo y los invito a profundizar y que lo tomen como los dos temas más relevantes dentro del prebriefing. El otro tema que quiero trabajar y que dije que iba a mencionar es que dentro de los estándares del INALS de las buenas prácticas, los invito a leer todo el módulo de diseño, donde dice que cuando yo me siento a planificar esta etapa, tengo que tener claro que lo que yo quiero es el logro de los objetivos, ¿sí? Quiero ver resultados. De hecho, cuando uno va a diseñar muchos aspectos en la vida, tiene que tener muy claro el objetivo y cuáles son mis resultados, ¿no? Ustedes conocen el famoso algoritmo del SMART para que uno realmente pueda ejecutar una buena programación. Y el criterio 7 dentro de este estándar de diseño dice que es relevante esto, pero que para que sea relevante, yo como instructor tengo que darle un tiempo, tengo que pensar en mi agenda que ese día, en ese horario, tengo que destinar una introducción. Tiene que estar en mi agenda de programa. Y hay unos artículos que mencionan que sería ideal tener estar grabado, una tarjeta, una guía, pero que tiene que estar como estructurado. ¿Por qué? Porque como hay puntos tan importantes que puede ser que yo me olvide, por lo cual dice que está muy bien que esté escrito o grabado, y esto ayuda a una mejora del proceso para que todos hagamos lo mismo. También menciona que dentro del diseño tengo que pensar cómo crear un ambiente de integridad, cómo generar aspectos de confianza, cómo establecer reglas y acuerdos, ¿sí? Y menciona repetidas veces en muchos artículos de que es importante mencionar los objetivos generales. Igual en alguno de los estudios no hay consenso si uno tiene que mencionar los específicos, es un tema todavía de debate. Hablar del espacio donde vamos a trabajar, qué roles va a tener el participante. Está muy ansioso el estudiante o el participante y quiere saber cuál va a ser su rol dentro del escenario, por lo cual tengo que saber explicar esto. Por supuesto, y todos lo saben, y eso creo que no hay duda, hablar del simulador, del equipamiento. Y dejé el método de evaluación porque también cuando hacemos el briefing tenemos que tener nosotros mismos saber qué queremos. ¿Es una etapa formativa? ¿Es sumativa? Y eso le produce muchísima ansiedad, ¿sí?, a los estudiantes, o por supuesto si no son estudiantes y son profesionales, no les gusta escuchar la palabra evaluación, por lo cual tenemos que tener muy clara y validar eso. Si es una evaluación hay que decirla, ¿sí? No hay que mentir y no tiene que haber trampas. El otro aspecto del estándar a trabajar es el de facilitación. Y ahí son varias hojas, pero centra en la función nosotros como educadores, ¿sí? Como docente educador, como facilitador, entender que es una responsabilidad y supervisar esta experiencia basada en simulación. Que no es solo ir y decir, bueno, tengo el instructivo del escenario, entremos. No. Yo como educador, si estoy formado en simulación, tengo que entender que hay una etapa previa, ¿sí? Que si, como dice ahí, tiene que estar capacitado, tiene que manejar la habilidad y la educación, por lo cual esto implica que el recurso humano y mis docentes tienen que estar formados con herramientas de simulación clínica, ¿sí? No es fácil crear un ambiente de aprendizaje seguro, lo decimos, pero no es fácil transmitirlo desde lo verbal y no verbal. Y tienden, en algunas áreas, a generar hasta un espacio competitivo, por lo cual el instructor debe percibir hasta el nivel de alumnos que tiene, y de ahí a mejorar, de ahí va a manejar, como el siguiente punto habla, el tiempo. Es interesante como algunos artículos dicen que no se puede especificar tiempo, y que incitan a investigar, que por ahí no es lo mismo, por supuesto, estudiantes que profesionales, pero que no tiene que ser rápido, eso queda seguro, porque si uno evalúa y ve cada punto por punto, eso nunca va a entrar en 5 minutos, ni en 10 ni en 15. Por supuesto recalca que si es
una entidad que todos los días ese grupo de trabajo hace simulación, seguramente habrá pasos más breves. Solo un solo artículo menciona que uno lo puede evitar, el pre-briefing, en casos de que uno haga simulaciones in situ, donde vos tenés una sala simulada en tu sector, y la haces todos los días. Entonces ahí dice, quizás hay tanta cultura de simulación que se podría evitar, pero ojo, lo menciona un solo artículo. Por lo cual yo creo que el tiempo hay que tener muy claro qué nivel de alumnos, cuál es el tema, la complejidad, y eso en unas diapos más adelante la mencionamos. Es importante cuando uno empieza a leer literatura y tener una, como dice el doctor Ignacio de Moral, a tener horas de vuelo, horas de simulación, se va dando cuenta solo que hay algo que falta. Cuando vamos directamente al escenario o has hecho una introducción muy breve, vos decís, pero percibo que el alumno no está comprometido. Por eso, hoy se dice que es importante, que va a mejorar muchísimo el aprendizaje basado en la simulación, ¿sí? ¿Por qué? Algo interesante que dice este artículo, que es un estudio muy grande, es muy conocido, el Delphi, que juntó a muchísimos expertos, hicieron todo un análisis estadístico con un programa importante, y muchos expertos coincidieron que en realidad lo que hay que compartir es el mapa mental junto con los participantes. Yo tengo que sentir parte de él, que vamos a aprender juntos, yo tengo que transmitir esta confianza de que esto no es punitorio, y de que esto va a mejorar a mí como profesional y la atención a los pacientes. Entonces compartir, eso me pareció genial, el mapa mental. Que lo que yo quiero es disminuir la ansiedad. Una persona que está muy ansiosa porque le falta información, no voy a tener un buen resultado. Hay que hacer actividades que mejoren la confianza, y eso no se hace en 3 minutos, caballeros, eso, señoras, lleva un poco más de tiempo. Y marqué estos 5 ítems porque también dice que el educador, nosotros, el facilitador, va a ser clave de cómo transmito, de qué palabras utilizo, de qué frases. Por eso es bueno grabarse los pre-briefing cuando uno no tiene mucha experiencia, porque sin querer puede usar frases punitorias o siempre unidireccionales. Entonces dice que el 50% de la preparación depende muchas veces del rol, ¿sí?, que tiene ese educador, pero si tiene experiencia y está formado. Y mencionaba que el 100% de los expertos y mucha literatura dijo que obvio que era relevante y que era importante, pero también decían que era tan relevante, pero que también faltaban estrategias de cómo mejorarlo. Pero que las pautas estaban, como menciona ahí, en el ambiente psicológico seguro y en el contrato de ficción. Y decirles en qué consiste la logística, a dónde, qué vamos a hacer, cuánto tiempo, que esos aspectos eran relevantes, ¿sí?, y que los estudiantes decían que esto les daba mucho mayor seguridad y confianza para el aprendizaje. Hay una frase que está acá y le retomo al final, que siempre decimos que, hay una frase muy típica que en simulación clínica que decimos que la simulación es un pretexto porque lo que nos importa es el debriefing. Bueno, ahora va a haber que adaptar alguna, que tenemos que decir que para un exitoso debriefing necesitamos un buen prebriefing, porque hay estudios con nivel de evidencia que dicen que esto va a mejorar y optimizar el aprendizaje que queremos con los estudiantes o los profesionales. Ahora, puntos relevantes, sí, hay muchos, por eso hay que ver cómo me hago una estructura, una guía o una tarjeta, como dice un libro que conseguí muy bueno, que dice que me tengo que hacer una guía para no olvidarme los puntos, pero hay demasiado, así que habría que ver qué modelos o invitarnos a generar un instrumento común en América Latina. Primero dice que tiene que estar, por supuesto, planificado. Esto sería como los puntos tópicos, ¿no? Planificado, hacerse antes, ver los tiempos en relación a los objetivos, a la complejidad, a la experiencia de los participantes. El que haya un ambiente de respeto y confianza, ahí es un tema que es hacer acuerdos, reglas internas, ¿sí?, y tienen que quedar muy claras. Por supuesto, darle tiempo a explicar los objetivos, pero interesante que todavía hay
debate si solamente les digo lo general o los específicos, pero tiene que estar. Y este estudio mencionaba también, y acá lo comparte, es tiempo para preguntas. Por ejemplo, yo ahora, es todo unidireccional. Y a veces nos pasa lo mismo con los estudiantes y profesionales. Solo emitimos, solo le decimos. Cuando hacemos el prebriefing, tenemos que dejar tiempo para dudas y consultas, ¿no? Hay que anotárselo y verlo, y hay que o hacer por momentos espacios y preguntar, ¿alguna duda? Por ahí no fui clara, quisiera preguntar si hemos entendido el concepto de confidencialidad, ¿sí? Entonces, generemos preguntas entendiendo que no pueden estar claras o que uno no fue claro en realidad, no ellos, sino nosotros. Bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí viene el desafío, en este poco tiempo que tengo, a ver cómo lo podemos ejecutar. Hay un libro, ¿sí?, que menciona unos tips, pero antes de ver los tips, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener ganas y deseo de iniciar una simulación. Como dice el doctor Demian Schill, el director del Centro de Boston, uno tiene que prepararse para un escenario. Tiene que estar, es como para volar. No puedo ir enojado, molesto, porque eso puede implicar que no esté bien mi vuelo, que no esté concentrada, que cometa errores, que sin querer sea más punitorio. Por lo cual él recomienda relajarse y tomarse unos minutos, porque mi comunicación no verbal puede hacer también que el alumno perciba esto y que también no salga bien la simulación. Así que primero nosotros tenemos que entender si queremos dar realmente la bienvenida a este escenario. Y hay un libro que se llama Pocketbook, que es un compendio, y es todo de debriefing, ¿sí? Me encantó ese libro, es oro en polvo, y ahí da como una guía de pasos. Paso 1, 2 y 3, y luego da una planilla, ¿sí?, de guía hasta de preguntas. Así que está muy bueno. De ahí tomé el modelo, donde dice que primero hay un prerequisito. Primero, antes de todo, es decir, ¿con quién voy a trabajar? ¿Cuál es mi equipo de trabajo? ¿Qué simulador voy a usar? ¿Cuál es mi sistema de audio-video? ¿Sí? Primero está esto, ¿qué tengo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos somos los que vamos a trabajar? Y esto también lo menciona en una guía interna que diseñó el doctor Peter Weston, donde dice que la puesta a punto de los equipos. En este libro, esto dice que tiene que estar antes, probado y decidido. Luego menciona, dentro de este paso 1, es ya la introducción, es la bienvenida, es hablar con los estudiantes o los profesionales. Preguntar si han hecho simulación clínica, porque si han hecho simulación clínica tengo que explicar qué es la simulación clínica. Ya mencionar los objetivos. Y acá ya viene la suposición básica que no voy a hablar ni detenerme porque eso fue un tema de la conferencia anterior, pero recuerden que uno debe mencionarla y sentirla, ¿sí? Debe realmente hacer sentir que uno tiene un juicio de valor. Luego sigue, ¿sí?, estos pasos, y ya viene lo que sería, dentro del paso 1, en sí ya el prebriefing. Explicar en qué consiste esta experiencia de simulación. Y acá no se apuren para hablar de los errores. Esto es importante. Hacerle entender al profesional que el error es bienvenido, que acá puede equivocarse. Así que ahí hay que detenerse y explicarlo bien. El tema de la seguridad psicológica, no voy a ampliar mucho, es un tema enorme, larguísimo y apasionante, que escribe mucho Jenny Rudolph, pero hay hasta ejercicios o actividades que tengo que generar para realmente que ellos entiendan que esto es un ambiente seguro y controlado. Tener reglas y acuerdos mutuos, ¿sí?, para esta confidencialidad, y explicarles que la simulación tiene esto que es una introducción, luego el escenario, y que luego vamos a destinar un espacio juntos para reflexionar y conversar de lo sucedido. Se lo tengo que decir, él tiene que saber cuál es la estructura. Y acá también ya se introduce el consentimiento informado, ¿sí?, que esto cada institución lo tiene que elaborar. Yo acá estoy mostrando el del hospital, pero cada institución puede generar, y si es universidad o educación continua, o tienen aspectos muy reglamentarios sobre fotos y videos, eso hay que explayarlo en el consentimiento. Y luego sigue lo que es la orientación, ¿sí?, dentro de la fase, ya sería la fase, el paso número 2.
Fíjese todo lo que implica el 1, es un montón. Luego le sigue el 2, que es hablar del simulador y el ambiente. Acá tenemos que decirle cuál es el espacio físico donde vamos a trabajar, qué tipo de simulador vamos a utilizar, debe tocarlo, debe verlo, debo de explicarle cuáles son las limitaciones técnicas, ¿sí? si es que es un aparato, o hasta qué grado de actividades puedo hacer con el paciente simulado, que serían los actores. Es un tema también interesante, el paciente simulado. Y también tengo que hablar de qué aparatos, si el desfibrilador es de verdad, qué funciones realmente tiene el oxígeno. Me tengo que detener. ¿Saben por qué explicarle esto? Porque si no va a decir, ay, yo pensé que funcionaba, pero yo pensé que no podía usarlo, y eso puede lamentablemente hacer que se pierda la fidelidad del escenario. Así que tengo que detenerme a explicar, ¿sí?, todo lo que es el soporte técnico. Y acá, en esta etapa, recién en la fase 2, habla de contrato de ficción. ¿Saben por qué lo mete acá? Porque es acá donde yo empiezo a hablarle con los elementos que va a trabajar, y acá ya empieza a generarse la fidelidad conceptual, psicológica y física, ¿sí? Por lo cual, acá también los invito a leer este artículo de Rudolf, ¿sí?, donde menciona por qué es relevante explicar esto. Y también tomé un párrafo del libro Master in Simulation que dice, que da un ejemplo, que habla de pues yo tengo que tratar de que ellos saquen la incredulidad. Me parece muy valioso el ejemplo de la película. Cuando uno va al cine, si no rompe esa incredulidad y no tengo un contrato de ficción, va a ser ver nada, no voy a llorar, no voy a tener sentimientos. Y cuando vamos al cine lloramos y sentimos que eso es de verdad. Entonces yo tengo que ver qué ejemplos doy al estudiante o cómo se lo explico para que él realmente haga como si fuera de verdad. Bueno, acá también hay que detenerse. Y hay que ver de qué manera cada uno lo puede explicar, pero tiene que quedar claro. Y acá deténganse y busquemos ejemplos. Por eso esta foto me gustó mucho, me la compartió una enfermera de España, porque dentro de esta recomendación de que tiene que ser un debriefing estructurado, uno puede tener imágenes. El tema es que la imagen no me distraiga y yo pierda el contacto con los profesionales o los estudiantes, ¿no? Y hacerles entender a veces con imágenes lo que yo quiero transmitir. Quiero transmitir esto, que la simulación, perdón, no es perfecta, sino que tenemos que hacer todo lo posible para que fuera de verdad. Y otro de los pasos que ya menciona es el tercero. Lo que también se denomina el briefing, es cuando ya está por comenzar la simulación, ya vamos a alargar. Entonces ya tengo que decirle cuál es el ambiente real, ya le doy datos del paciente, y también separa los que van a correr el escenario de los que van a ser observadores, y eso a veces no queda claro, porque no siempre ocurre que solo son 5 para todo escenario. Tenemos 20, 30 alumnos, participantes. Tiene que quedar claro cuál es la función de los que van a correr el escenario y cuál es la función de los que van a ser observadores. Así que eso también tiene que estar dentro del pre-briefing. Por lo cual, lo que yo mencionaba acá, y para ir terminando, creo que estamos en tiempo, que es importante la reflexión final. Pero si yo quiero realmente una reflexión final, entonces tengo que meditar y reflexionar hoy, nosotros como educadores, si hemos tomado en cuenta todos estos 3 pasos, pero que tienen muchos elementos adentro, si realmente esto no va a influir o ya nos pasó, que nuestra reflexión final no fue tan rica. ¿No estará faltando realmente destinarle tiempo a todos estos pasos para tener mayor éxito en la reflexión final? No vamos a alcanzar a hablar sobre cómo lo evaluamos y cómo lo medimos. Creo que todos conocen este instrumento que es una evaluación de debriefing para la salud, que está diseñado por el Centro Médico de Simulación de la Universidad de Harvard. Está la versión en español, está free. De hecho, Harvard, ¿saben dónde pone el pre-briefing? Dentro del debriefing, ¿sí? Creo que solo tiene un elemento, creo que hay que profundizar e investigar. Sería bueno trabajar en un instrumento interno o cómo podemos utilizar y compartir. Así que los invito a seguir pensando en esto. Y comparto lo que decía uno de los artículos, que también falta discutir y pensar cuál es el mejor espacio para hacer el pre-briefing, si podemos establecer algún tiempo o no, si tenemos que unificar algún instrumento o tarjeta para que todos tengamos una estandarización del pre-briefing. Y creo, desde acá es un comentario, que creo que tenemos que formarnos un poquito más y leer un poco más en lo que es seguridad psicológica.
porque eso influye muchísimo en cómo nuestros profesionales, ¿sí?, se van a abrir a la práctica simulada. Y para terminar, espero entonces verlos a todos el 30 de octubre en Cancún. Bueno, Carla, muchas gracias. Muy interesante la exposición, muy clara. Vamos a pasar entonces a las preguntas de los participantes. Por favor, aquel que quiera hacer una consulta para Carla, recuerde que debe levantar la mano o escribirla por intermedio del chat. Bueno, mientras los demás se organizan, yo voy a empezar con una de las preguntas que me interesa bastante hacerte, Carla, si es posible. En nuestro centro de simulación, algunas de las actividades que vos mencionabas como muy relevantes de pre-briefing, las hacemos a veces en general de manera separada, es decir, cuando realizamos lo que hacemos, digamos, la familiarización con el simulador, la introducción al ambiente, es decir, presentamos las prestaciones del simulador, le explicamos al participante cuál va a ser el ambiente, si va a ser un quirófano, un showroom, que se acerca al simulador, que pueda probarlo, etc. Ahí hablamos, por ejemplo, también del contrato de ficción, de confidencialidad. Y luego, a veces en otro momento posterior, incluso con horas de separación o otro día a veces, realizamos el pre-briefing más concretamente con información sobre el caso que se va a simular. La pregunta es, en tu experiencia, ¿cómo ves esa diferenciación? ¿Te parece que puede ir en contra de algunos de los principios que mencionaste? Bien, interesante. Mira, hay unos artículos que mencionaban esto. Casi el 90% de los artículos, y muchas personas muy conocidas como Rudolf, Dickman y hasta Ignacio de Moral, mencionan que sería ideal, entendiendo qué es la seguridad psicológica y los aspectos emocionales, que no haya mucha distancia en tiempo. De hecho, muchos de los artículos decían inmediatamente después del pre-briefing hay que iniciar el escenario. Por eso uno tiene que planificar en tiempo. A veces uno no se da cuenta que esto le puede llevar hasta media hora. De hecho, Peter Weinstein menciona en algunos, cuando son cursos largos, que puede durar hasta 1 o 2 horas la introducción, entendiendo la complejidad de los escenarios o temas que uno quiere conversar. Y no sería recomendado desde la literatura, en mi experiencia, que yo separe estas 3 fases en días. Porque el conjunto y la sumatoria de la introducción, del ambiente y de los datos previos al escenario, esa suma hacen que se genere un ambiente de mayor propicio al aprendizaje. Entonces los invito a probar, a cambiar qué sucede cuando lo planifico y le tomo un tiempo apropiado para estas 3 fases y que uno, no sé, que uno tiene que vivir esta experiencia vivencial uno como docente también. A ver, yo siempre lo hice así, pero ¿qué pasa si cambio? ¿Me va mejor? Eso también es la forma de medirlo. Hay pocos trabajos de pre-briefing, habría que comparar un antes y un después. Pero desde mi experiencia sería bueno que esto se haga antes y no muy distante a la corrida del escenario. Bueno, muchas gracias, Carla. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene que marcar, levantar la mano o escribir por el chat? Excelente tu conferencia, Carla. Yo tengo una pregunta. Estamos trabajando mucho en educación interdisciplinaria. Sin duda, hacer la simulación clínica es una oportunidad para luego reflexionar sobre cosas interesantes. Y en esto mencionabas, y es muy importante, la seguridad psicológica. Cuando hacemos en educación interdisciplinaria es un reto lograr que personas que pueden tener una menor jerarquía, cuando hablamos de construir equipos de alto rendimiento,
logren entrar en esa verdadera seguridad psicológica. En tu experiencia y en tu centro, ¿cómo lo realizas? Ay, bueno, es un desafío. Yo puedo decirte que al inicio tengo que reconocer que mis pre-briefing eran caóticos. Hasta yo me daba cuenta cuando veía la cara de los profesionales. Y que de hecho pasa lo que también citan los artículos. Están enojados, no participan, no contestan, están frustrados y te dicen, para mí esto no fue real. Entonces, ahí te das cuenta que no hay una receta, pero por eso digo hay que profundizar y hay, de verdad que invito a leer a Jenny Rudolph, que dice que uno tiene que generar actividades, pero a veces es sacarse el juicio a uno mismo primero, ¿eh? Esta foto que yo puse de la bienvenida tiene que sentirse. Yo, con estos años que tengo de simulación, me di cuenta que cuando yo realmente no tengo un juicio y yo deseo compartir, no enseñar, sino compartir una experiencia basada en simulación, los profesionales lo perciben. Y también he entendido que tengo que darle tiempo, tengo que dejarlos hablar. Nos damos cuenta que ellos necesitan sacar la ansiedad y hay que preguntarle las expectativas. No hay una sola respuesta, es prepararte vos, conocer a tu población, darles tiempo de preguntas, hasta preguntar, que es un poco riesgoso, si desean hacer simulación, ¿entendés? Entonces ahí también te das cuenta si hay que cambiar el giro. A mí me ha pasado preparar escenarios de alto rendimiento, zona 3, percibir el ambiente y cambiar a una zona 1. Y no hacer debriefing y hacer feedback. Y eso fue entender la madurez, como dicen los artículos, acoplarse al nivel y sobre todo a la necesidad de los profesionales. Creo que tenemos que entender que nosotros no somos lo que sabemos todo. Y eso en los equipos interprofesionales es clave. Esta separación, por eso el espacio físico y cómo yo me pongo, si me pongo adelante y ustedes atrás, ya marco un mensaje, ¿sí? Esto es en círculo o todos parados. Creo que sería una buena conferencia esto de hablar un poco más de todo lo que es la seguridad psicológica, porque implica muchos ítems y hay que volver a estudiar algunos conceptos del adulto también. Vale, gracias. Muy bien. Acá hay una pregunta de Rosalí Aranzamendi Paredes. Dice, excelente tema, muy enriquecedora la ponencia, felicitaciones. Mi pregunta es si es bueno hacer la sesión de pre-briefing en el mismo ambiente donde se realizará el debriefing, Carla. Bueno, mira, los artículos no mencionaban diferencia de espacios. Había uno que describía que podía ser alejado del ambiente para no distraerlos, y desde la experiencia, porque no había mucho reportado en el espacio, sino de hecho invitaba a reflexionar y a ver qué era lo mejor, pero desde mi experiencia, que yo he pasado por todas, hacerlo al lado del muñeco, hacerlo parados porque no teníamos espacio, porque a veces lo haces en lugares que no está diseñado como centro, o es el in situ, pero sería como un ideal en un ambiente no ruidoso, ¿sí? Donde ellos también se puedan desconcentrar de lo asistencial, ¿sí? Si estás en un hospital, en el caso de mi ejemplo, y que sea un espacio, a mí me ayuda mucho a veces cuando tienen sillas, están como más relajados, ¿sí? Que estando parados. No sé si esa era la pregunta. O si le respondí. No, yo no sabía decirte porque la leí del chat la pregunta. A ver, espera. A ver, ¿alguna pregunta más? Déjame ver el chat. Acá está, es la del mismo ambiente. La respuesta sería,
no es el ideal el mismo ambiente, pero si no tenés nada, poné un biombo o tapá con una sábana un poco para que no se distraigan. A veces no hay opciones, así que uno tiene que hacer lo mejor que puede. Bueno, muchas gracias, Carla. Hay una pregunta ahí, no sé si la llegaste a ver, sobre el contrato de ficción. No, a ver si la leíste, contestara, por favor. A ver. Dice, ¿tendrán ejemplos de contratos de ficción? Bueno, mira, a mí me ha pasado en otros países que a veces lo asocian a películas y le ponen como películas. Y a veces me ha pasado simplemente decirles que es como una película, como está el ejemplo de la incredulidad. O decirles que se tomen el desafío, como ellos mismos de profesionales, de vivir una experiencia vivencial como si fuera real. Porque si esto les va a pasar, qué mejor que simularlo antes. Que no jueguen. Se los explico despacio, les pregunto qué opinan y hago un boomerang, ¿sí? Para ver qué entendieron o qué interpretaron. Es valioso jugar con los tipos de preguntas y es valioso escuchar. Y de hecho hago esto de, a ver, ¿quién podría explicarme entonces qué entendieron con contrato de ficción o por qué creen que es importante? Y ellos mismos empiezan a responderse. El ejemplo de la película me parece muy valioso, el desafiarlos a vivir algo que puede suceder en su vida profesional. Entonces ahí como que se ponen en tema, pero como decía la literatura, hay que buscar estrategias, compartirlas y escribirlas. Y ver la que nos ha dado mayor resultado. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Les pedimos por favor a todos si pueden completar la encuesta que compartimos por el chat para poder seguir pensando desde el Comité de Educación en Línea, otras conferencias. Y bueno, muchísimas gracias, Carla. Un abrazo grande. Bueno, muy bien.